Nuestro invitado, en ese doctor Luis Montes. Él es miembro de la Comisión Nacional Ambiental del Colegio de Biólogos del Perú. Con él vamos a conversar en torno a este hecho que ya tienen alarma a varias regiones de nuestro país. Doctor Montes, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Durcia, a ti, a todo tu equipo y a toda la teleaudiencia al respecto. Gracias por la invitación ante este tema tan crítico que no es de ahora. El Perú, en los datos históricos, varios años anteriores también ha habido incendios de una u otra magnitud y definitivamente nunca ha habido capacidad de respuesta adecuada, ¿no? Y hoy se ve manifiesto, ahí están todos los medios, lo acabas de mencionar, las autoridades prefieren estar en otros actos, digamos, no voy a entrar al terreno político, pero en políticas públicas hay prioridades, ¿no? Y una de las prioridades es defender nuestros ecosistemas, la gente y las poblaciones y comunidades andinas y sobre todo amazónicas, que incluso son áreas, digamos, de protección nacional, las áreas protegidas nacionales que están siendo afectadas, ¿no? El caso del Bosque de las Piedras, por Huánuco, entre otros. ¿Qué diferencia estos incendios de otros? Mira, hay un contexto global también, es cierto. En el mundo hay una serie de incendios forestales, sobre todo en las zonas y regiones donde la temperatura se ha elevado, ¿no? Entre comillas, esto del cambio climático, hay sequías en varios lugares. El Perú no es ajeno, Amazonas, toda la región amazónica, incluyendo Brasil y Bolivia y parte de Colombia y Venezuela, están siendo afectadas por este tipo de situaciones. Es un primer dato que hay que tener un contexto internacional y latinoamericano que no es ajeno. Hay en varios lugares del mundo este tipo de situaciones, pero también hay incendios naturales que se dan en menor escala a nivel global. Los especialistas han estimado que el 4% es actividad natural y cerca del 96% es actividad humana, producto humano. Cuando hablamos de cosas naturales, ejemplo, en el gran Kalahari, ¿no? Ahí necesitan las praderas prenderse propio para que haya germinación y rebrote de vida, porque las semillas son tan resistentes que necesitan fuego para abrirse y poder regenerarse y dar vasto desarrollo a las grandes lluvias y monzónicas que pueden darse. Sin embargo, en nuestras regiones principalmente hay una cultura ancestral y digamos ya en la colonia muy asentada y propiamente en la actualidad, es que el poblador andino rural amazónico tiene una idea errada de que al prender fuego y tener ceniza o los rastrojos, eso ayuda a fertilizar el suelo. Es algo relativo porque son elementos orgánicos e inorgánicos, sobre todo los inorgánicos que quedan y fertilizan el suelo. Pero es mejor compostarlo y descomponerlo, sino que ellos quieren algo rápido y prenden fuego. Lo otro es cuando quieren limpiar su chacra, le prenden fuego. Quieren ganarle un espacio para dedicar a agricultura, le prenden fuego, porque eso les ahorra mano de obra, esfuerzo, ¿no? Y riesgo, entre comillas, y prenden laderas. Entonces, esa praxis y cultura errada por nuestra población es la que tenemos que revertir. Y no lo hemos dicho desde ahora, se ha dicho desde mucho antes, tener una cultura de nuevos manejos agronómicos o agropecuarios, y en la selva ni hablar. ¿Quieres saber una trocha? Fuego. ¿Quieres entrar a un bosque? Fuego. Y tras de esto, tú lo decías, hay una ley, esta la última, la ley antiforestal, la 31973, que modificó dos artículos fundamentales. El 11 de enero de este año salió esa ley aprobada por insistencias del Congreso, lesiva realmente, con digamos, el título de que eso iba a progresar, desarrollo económico en el país y sobre todo en la zona rural y amazónica, que en resumen permite que tú declares y te den un derecho de uso de un área que es de aptitud forestal y la conviertas en una actividad agropecuaria con el fin de desarrollar la producción. Cambio del uso de suelo lo permite. Ya la área técnica que antes emitía un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, ahora le han cortado esa potestad y ahora los gobiernos regionales, entre comillas, con un equipo técnico, un grupo técnico, toma esas decisiones y cualquier persona puede tomar. Ahí hay otros intereses. Vamos a hablar en instantes de esta ley antiforestal aprobada por este Congreso, ¿no? Y que favorece a muchas actividades ilícitas también. ¿Aprobado por quién? Por este Congreso. ¿Quiénes están en el Congreso? Los representantes de diversos partidos políticos. Entonces háganse la pregunta, vamos haciendo un checklist así, ¿no? Un listado. ¿Quiénes son los que han votado? ¿Quiénes están en el Congreso y que están legislando en contra del país? Ya sabemos qué partidos son.
No confiemos en ellos. Si lo están haciendo ahora, lo van a seguir siendo después. Van a trabajar por sus intereses personales, económicos y también judiciales. Pero, doctor Montes, a ver, hasta el día viernes habían 22 regiones comprometidas. Hemos empezado el día de ayer con 15 regiones comprometidas. Sigue esto en ascenso, ¿no? Siguen originándose los incendios. Entonces la pregunta es, usted dice que siempre ha habido incendios, pero en esta oportunidad, ¿siempre ha sido así realmente y nunca le hemos dado atención o es que ha habido una inacción por parte de las autoridades? Mira, en la escala, en el tiempo, este sería uno de los más graves. Hay que decirlo, es uno de los más graves porque efectivamente ha comprometido ya casi la mitad de las regiones del país y sigue en ascenso. Esto, por ejemplo, en la región Amazonas empezó hace 2 meses, no es de ahora, pero se ha ido incrementando por 2 razones. El incremento de la temperatura cuando estos satélites, tanto nacionales e internacionales, focalizan en el país los focos de calor y eso es un potencial riesgo de un incendio. Pero eso le añades que alguien lo ayuda, o entre comillas, se les va el fuego y se generó mayor problema. Y falta de lluvias. El río Amazonas es un ejemplo, ha bajado a sus límites históricos, ¿no? Y es otro tema, por ejemplo, que la autoridad nacional y la presidencia del Consejo de Ministros no está atendiendo, porque lo que era el río navegable ya no es navegable. Sí. Entonces hay poblaciones que se han quedado sin la actividad de transitabilidad amazónica de las hidrovías y hay problema. Y eso es un indicador que no hay lluvias. Entonces los bosques y las praderas, la ceja de selva, no tiene humedad, están secos. Entonces al estar secos hay una precondición natural que ante cualquier incidencia de una actividad humana inadecuada, se prenda la pradera, como se dice el argot criollo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, y ahí viene que tras de esta situación, aprovechando esta ley y las condiciones, se favorece lamentablemente una condición de riesgo de este tipo de peligros que da pie, lo que decías, minería ilegal, tala, posicionamiento de nuevas zonas, expansión agrícola, expansión de otras actividades, retirar a las poblaciones y comunidades de la zona porque están siendo afectadas, poblaciones que están por el humo, por la ceniza, ¿no? Por la muerte de sus animales, por las áreas se desproveen de recursos que son del día a día. Entonces, estas condiciones definitivamente es agravante y es crítico para el país, para su desarrollo. 2 meses han transcurrido, 2 meses que la Amazonía está que arde, 2 meses. No es como la presidenta dice que hemos estado trabajando, o sea, decir que ha estado trabajando y dejar que lo de la Amazonía se replique en 22 regiones, no es estar trabajando en todo caso de manera seria, ¿no? Como usted bien dice, hay predisposiciones. Ayer conversábamos con un especialista en el Senami y nos había manifestado las altas temperaturas, la baja humedad y la ausencia de lluvias, sumado a estas costumbres ancestrales de quemar pues los pastos, pues ya, pues ahí tenemos, ¿no? todos los elementos para generar estos incendios forestales, pero ¿se pudo evitar? Sí, siempre la cultura de prevención es algo que en el país no está internalizado en nuestro ADN ni propiamente en el común denominador de la gente. Un indicador, cuando se hacen los simulacros, ¿no? Ante el sismo, tsunami, la poca participación, porque hay una evidente observancia y la praxis que la autoridad al final es reactiva más que preventiva. Y probablemente está asociado de que cuando se liberan los recursos o declaran en emergencia que se pueden disponer de ciertos recursos indiscriminadamente a dedo. Y hay ciertas condiciones que favorecen ese tipo de situación para que no haya control y todo se haga a dedo a los sistemas de contrataciones. Entonces la gente ha llegado a desconfiar de eso, no hay una capacidad de respuesta. No hay un plan nacional de control para este tipo de actividades. Y esa es la muestra, que un helicóptero va al Amazonas, a la región de Amazonas, y hace 1 o 2 días ya no puede seguir volando porque no tiene combustible. No, se presta ayuda a nuestros vecinos, como el caso de Ecuador, van unidades aéreas a apoyar, y aquí el país, el ejército debería estar tras de todo esto apoyando. O sea, ahí el ministro del Interior, el de Defensa, deberían estar sumando fuerzas
para ayudar a esto. Los bomberos definitivamente, si las justas pueden en la ciudad, imagínense en estas zonas escarpadas, andinas. Entonces, no hay definitivamente ningún plan de prevención ni control para este tipo de situación. Lamento pues que nuestra primera autoridad nacional dice que está trabajando, pero la pregunta específica es qué exactamente está trabajando, ¿no? Eso ya es evidente por los medios, pero nosotros como Colegio de Biólogos hemos sacado un comunicado a nuestro Consejo Nacional a raíz de esta situación, exhortando a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y al Congreso también inmiscuido y a otros estamentos públicos y privados también que puedan ayudar. ¿Para qué? Una, para esta situación de emergencia, que pase a un estado de emergencia, porque ya no es una región, ya rebasó la capacidad de una región y por lo tanto es necesario. Efectivamente, pero que le asigne recursos. Sí, en este comunicado ustedes están exigiendo que se declare el estado de emergencia. Exhortamos. Nosotros, hay que decirlo, nosotros somos un ente público con actividad privada, ¿no? Estamos creados por ley ya hace muchos años atrás. Entonces, nosotros exhortamos a las autoridades, predisponemos nuestra participación como profesionales a nivel regional y a nivel nacional para ser parte de esta coalición, de un llamado de lo que era Defensa Civil, el SINAGER y todo eso, para ir en apoyo. Y como colegio regional ya, porque también soy presido de la Comisión Transitoria Ambiental Regional, con nuestra decana se ha formado un grupo de trabajo para recolectar recursos, no solo económicos, sino materiales, para ayudar a las poblaciones animales, ¿no? La fauna principalmente que está siendo afectada, y también a la población humana. Nosotros como Colegio de Biólogos preservamos la vida, ¿no? La vida en todas sus manifestaciones y formas, y la biodiversidad es parte importante de esta, y tenemos ahí unos flyers, un spot que estamos sacando para que la gente de la comunidad bióloga, en el país somos más de 16.000 biólogos, ¿no? Y la comunidad que quiera sumarse a esta campaña de ayuda, ahí están nuestros teléfonos, los contactos, luego va a haber una presentación pública de procesos, y queremos sumar al esfuerzo. La región, Usquil, Santiago de Chuco, Santiago de Sánchez Carrión, están con problemas. Marca Huamachuco, nuestro patrimonio arqueológico, estuvo amenazado por un incendio. Hoy día me comunicaba muy temprano con el congresista Burgos, de aquí el congresista liberteño, y le decía: señor congresista, mire la situación que estamos pasando, este es nuestro pronunciamiento, pero hay algo importante, es el momento de derogar esta ley antiforestal, ¿no? Esta 31973, es el momento de derogarlo. Un congresista también, he visto que de Juntos por el Perú está anunciando para mañana en el Congreso pronunciarse para derogar esta ley. Porque lo decías, todas las condiciones están dadas para que los inescrupulosos, oportunistas que aprovechan o están tras de estos incendios, quiero tener una línea de un supuesto, espero que sea negado, de que dan esta figura para que puedan acceder a un proceso de incendio para luego asentarse y declarar el uso. El Perú también, a través de INIA, el Ministerio del Ambiente, se acaba de anunciar, se está haciendo un programa de sembrar esperanza y desarrollo en la Amazonía con los forestales. Son unas bolitas, más o menos de 2 a 3 centímetros, que está una mezcla de materia orgánica y unos elementos compuestos de microorganismos, ¿no? Y con carbón natural, con carbón de madera, y se arrojan vía aérea, ¿no? ¿Para qué? Para que con la humedad o la lluvia cuando vuelva, no lo va a comer ningún animal, porque digamos tiene una cobertura especial, pueda germinar, está con semillas. Esto ya en el mundo hace más de 20 años lo han ido desarrollando, el Perú últimamente, en la última década ha ido creciendo, y el Perú recién este año lo van a implementar. El Instituto, el IAP, es parte del Ministerio del Ambiente, y el Colegio de Biólogos apoya y siempre ha promovido ese tipo de actos, que va a ser una oportunidad ahora cuando queden nuestros campos o nuestras zonas devastadas. Viene el proceso de la restauración ecológica o la restauración bajo el enfoque ecosistémico de trabajar con la naturaleza. Ahora, si bien es cierto, vamos a tener que trabajar muchísimo en esta restauración, en la medida de lo posible, porque para muchos ya esto es irreparable muchas veces, ¿no?
la fauna silvestre, se perdió aves, animales, en fin, o sea, todo esto ya se perdió, no vamos a poder regenerar, ¿no? Y los árboles también, vamos a tener que intentar hacer estas campañas de restauración ecológica. Sin embargo, yo me quedo con lo que nos dijo antes de irme a la pausa. El hecho que muchos de estos incendios, que de por sí son provocados, algunos tal vez por estas prácticas ancestrales, pero por la gran magnitud que se está viendo, hay la posibilidad de que estos incendios sean provocados para poder arrasar con todo el bosque que existe y quedarse con solo la tierra, con solo el suelo, para que luego, me manifestaba, se declare el uso y puedan entrar otras actividades, algunas de ellas ilícitas. ¿En qué sentido es declarar el uso? Mira, la ley anterior a la 31973 daba 4 mecanismos de protección para cambiar el uso del suelo de actitud forestal, de productiva y de conservación, que no podía pasar a ser otro tipo de uso agropecuario como aptitud agropecuaria. Tenía que haber todo un proceso de expedientes técnicos, estudios muy especializados con el Ministerio del Ambiente, y CERFOR estaba ahí, y era casi imposible hacer esos cambios. O sea, era preservar. Era preservar, porque el valor de la biodiversidad es mucho más alta que el monocultivo, unas palmas aceiteras, por decirlo así, entonces tiene mayor valor. En cambio, cuando tú ves que una especie, caoba, tiene la mayor aptitud, digamos, en el mercado de valor, tú arrasas el resto de especies con tal de llevar la caoba. Pero estás eliminando una serie de otros recursos que tienen otro valor asociado a los servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, no es que una sola especie como caoba le vas a sacar el valor económico, sino hay otras especies y en conjunto el ecosistema que se genera te da múltiples valores, más de 10 servicios ecosistémicos. Entonces, cuando lo quitas todo eso... Era el hecho de, con la ley anterior forestal, era el hecho de cuidar el hábitat. El hábitat. Cuidar el hábitat, efectivamente. Bueno, la conservación de esta biodiversidad, flora, fauna y todo lo que concierne, ¿no? Protegerla. Así pase lo que pase, así haya un incendio, eso seguía siendo un lugar intangible. Efectivamente. Eso fue con la anterior ley, antes que este Congreso metiera su mano asquerosa en estas normas. Porque hay que decirlo, manos asquerosas de este Congreso metiendo su mano en esta ley forestal. Antes era complicado, como dice el doctor Luis Montes, cambiar estas zonas, ¿no?, para hacer las zonas agrícolas, simplemente de tierra. No, antes se cuidaba esta conservación, la biodiversidad se preservaba para nuestras futuras generaciones. Pero ahora, reitero, este Congreso, estos congresistas metieron su mano asquerosa a la norma y crearon una nueva ley forestal, que en realidad es una ley antiforestal. Cuéntenos por qué es una ley antiforestal. Porque justamente de estos mecanismos de hacer una zonificación para determinar qué tiene aptitud forestal y qué no, esta nueva ley que ha cambiado 2 artículos, si no me equivoco, el 28 y el 33, que les facilita a aquellos que pidan y hagan el derecho de uso de este cambio a prácticamente con una cosa muy simple de pedirlo, ¿no? Entonces le da esa potestad y queda en manos del gobierno regional, incluso de determinada región, que forme un grupo de trabajo para que haga ese tipo de cambios. O sea, es una vía express para cambiar todo esto. Entonces ya le han quitado los candados de conservación, preservación y uso sostenible. Ahora se habla de uso sostenible bajo esta nueva condición de cambio de uso de suelo. Y como bien lo decías, el Perú está hace poco, tiene un programa de lotes de hidrocarburos en la Amazonía, y qué casualidad, coinciden ciertos escenarios para que eso pues se limpie y quede a merced de estas actividades de hidrocarburos. Entonces, hay demasiadas, una línea, digamos, que separa entre lo que, qué desgracia sucede por mala praxis, y que una mano, como lo has dicho, mano negra, de repente lo voy a acuñar, concertada de cierta manera esta situación climática, hidrológica que está pasando en nuestra serranía, en especial la Amazonía, para que se encienda la pradera.
y bienvenido sea para aquellos inescrupulosos y oportunistas, como bien lo decía, pero el Colegio de Biólogos Pero, perdón, va a seguir pero sumando el esfuerzo. a eso hablamos de una actividad lícita, como pues el tema de explotación de petróleo o la palma aceitera o cualquier actividad económica, pero también le dan el terreno libre, después de haber incendiado y provocado todos estos siniestros, para las actividades ilícitas, como la minería ilegal. También puede entrar a ese escenario y Sí, encontrar el terreno para... no se descarta porque hay que recordar que la demanda de alimentos en el mundo es alta. Entonces, la monocultura o monocultivos específicos necesitan grandes extensiones de terreno. Y Brasil, ¿no?, en un régimen anterior, se denunció públicamente, internacionalmente, que se habían incitado hasta desde la más alta esfera de gobierno del presidente, Bolsonaro, si no me equivoco fue, que alentaba a exterminar ciertas zonas de la Amazonía, ¿no?, para desarrollar la agricultura, que es el desarrollo del país y de proveer alimentos, no solo para su país, sino de exportación. Entonces, hay esos conceptos y esas praxis de políticas extremas que linda ya con la preservación y conservación, porque nuestros pueblos amazónicos y andinos necesitan una biodiversidad, porque es mucho más factible cuando hay mayor biodiversidad y hacer un uso sostenible, mixto, multifuncional, y hay una creciente cultura en el mundo también, muy poca, pero está creciendo, de apreciar y valorar, ¿no?, este tema de la huella de carbono, deuda por sumideros de carbono. Entonces, ahora hay que verlo en esta situación crítica, que realmente existe en el país un programa nacional de restauración de estos ecosistemas dañados y que se preserven y que se traiga, se invite a la cooperación bilateral e internacional para que se puedan regenerar estos lugares que se van a convertir en potenciales focos de sumideros de carbono, porque como bien decía, una vida no se recupera de la noche a la mañana, un árbol no se recupera de la noche a la mañana, años, 30, 50, 100 años de estas especies prácticamente están siendo extinguidas y eliminadas, ¿no? Efectivamente, mete potencia total y un desconocimiento también, o sea, agarrar un extintor y a tratar de apagar el fuego con un extintor, ¿no?, con baldes de agua, o sea, combatir este fuego con baldes de agua, o sea, esto se va a extender, se va a extender. La pregunta es, ¿dónde está finalmente ahí también las demás autoridades para poder frenar esto? Pero en fin, doctor Luis Montes, esto es algo que grafica lo que está ocurriendo. Esto estamos hablando de acá la libertad, ¿no? La libertad. Imaginémonos ya otra zona donde ya es mucho más agreste y hay muchísima más vegetación. Es imparable, ¿no? Sí, hay manifestaciones hoy, los medios de comunicación y las redes sociales y todos estos elementos tecnológicos. Vemos a pobladores que claman, lloran, desesperados porque son impotentes ante al fuego. El fuego es uno de los elementos naturales, pues, que arrasa donde hay el elemento central, que es el combustible del material vegetal, la ausencia de humedad o agua, y el oxígeno es la combinación perfecta, pero alguien activó eso. Entonces, lo que se busca aquí ya como Colegio de Biólogos es llamar a la reflexión al pueblo en general para tener una cultura de prevención, y nuestra currícula, ojos, autoridades del gobierno, en especial del sector educación, nuestras currículas tienen que mejorar y aterrizar en enseñarnos para la vida desde hoy mismo, no cuando yo sea adulto necesariamente. Los niños ya pueden tener una cultura de prevención para cambiar estos paradigmas y praxis inadecuadas. La cultura de preservación y conservación, cómo atacar esta situación de incendios. Se tiene que utilizar no este tipo de praxis que se hacen, sino hay, por ejemplo, cuando en grandes praderas o extensiones, yo lo tengo que es controlando el fuego, corto y dejo unas franjas para que el fuego no avance. O sea, retiro esa zona quemándola bajo control, pero para eso pues hay que educarse y capacitarse. Los programas del gobierno que tienen que ver con proyectos forestales no tienen que quedarse a medio camino, tienen que continuar. Eso también desalienta a la población cuando se organiza y presenta propuestas y los proyectos se quedan a medio camino. O sea, el Perú realmente está al revés, lamentablemente digo esto, porque las políticas no llegan adecuadamente, ¿no? La agricultura está de espaldas a una praxis agropecuaria natural, sostenible, ecológica, orgánica, regenerativa, ¿no? Esta cultura del monocultivo nos está exterminando
La costa se puede decir donde hay pues grande la agroindustria, que ahí sí, pues no, la monocultura es la que prima, pero en la serranía, en la Amazonía debe darse una cultura polivalente, biodiversa, agrobiodiversidad se llama, ¿no? Agroecología biodiversa, para que las imitemos a lo que es la naturaleza. Entonces, nuestros sistemas de trabajo deben ser amigables a la naturaleza, ¿no? Compatibles con la naturaleza. Y sí es factible, pero va a depender de una política de gobierno. Exacto. Definitivamente. No por eso nosotros exhortamos a las autoridades a que no solo se encargue Minagri y el Ministerio del Ambiente, aquí tiene que confluir los otros estamentos del Estado para ayudar a este proceso, ¿no? Lo que no entiendo yo es cómo es que el gobierno, a través de la presidenta, se niega a declarar estado de emergencia para que pues, se activen otros mecanismos, ¿no? El día de hoy la del defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez, ya pues también estuvo callado varias semanas estuvo callado, ¿no? Prefirió ir a un sepelio, en este caso el señor Fujimori, el defensor del pueblo, al sepelio del señor Fujimori, ¿no? En lugar de estar encargado de lo que el pueblo realmente necesitaba. El pueblo estaba que aclamaba, nos quemamos, señor, hagan algo. Y el defensor del pueblo, mutis, al igual como este gobierno. Ya ante tanta presión y ante las evidencias que se ven a través de los medios de comunicación, el defensor del pueblo el día de hoy pidió lo siguiente, escuchemos. Se puede hacer ahora. Lo único que podría pedirle al Premier y a su Consejo de Ministros que se trasladen al lugar de los hechos para ver la magnitud de cómo los incendios prácticamente se están saliendo de control. Y eso ya no es pues una disquisitez del que pide o no pide, sino una reacción natural del cumplimiento de la obligación. Por eso es que hemos exhortado al gobierno que se declare en emergencia dos aspectos importantes. Primero, el incendio forestal que está en la Amazonía, pero también en toda la parte de la Sierra Altoandina, y eso ya se ha hecho de manifiesto de manera sostenida. Hoy en estos momentos estamos trabajando, pero por otro lado, dado al estiaje, que en esta zona deberían ya estar las vaciantes llenándose en nuestros caudales, en los ríos, prácticamente el servicio de transporte y la movilidad humana que tiene que haber en la Amazonía ha mermado, poniéndose en grave riesgo los accidentes que están ocurriendo día tras día. Y entonces también hemos pedido que al igual que se ha atendido ya a Loreto con relación a su emergencia para el desplazamiento pluvial sobre la vaciante de los ríos, también lo sea para Ucayali y todos los afluentes del Amazonas, porque las carreteras de nuestra Amazonía son los ríos, y si estas no están limpias o encauzadas, no hay tráfico y por lo tanto la movilidad humana corre riesgo, porque cómo sacan sus productos, cómo se movilizan, cómo salen en un momento de emergencia por asuntos de salud y otros, ¿no? Entonces yo pienso que esto debería tratarse en la magnitud, por eso no se puede tener la real valoración si es que acaso no se está en el campo de los hechos. Bueno, pues un pedido tardío, pero bueno, la idea es que lo escuche. Sí. Esperemos. Tardía reacción del gobierno, eso no hay duda, ¿verdad? Lamentablemente, ahí están las imágenes, prefieren ir a otros eventos que no son nada trascendentes, nada importantes, y tras de eso pues se encubren y se blanquea ciertas situaciones delictivas, ¿no? O de actos que el Perú ha sido víctima, ¿no? de inadecuadas políticas de gobierno, ¿no? Y que hoy justamente esos gobiernos anteriores de los 90 y los 80, hoy las consecuencias son estas: la educación pésima, los sistemas de prevención y control pésimos, los sistemas de salud pésimos. O sea, se genera una condición para que el aparato público de servicio público sea ineficiente y deficiente. Eso da propicio a que dicen, no, el privado lo puede hacer y por lo tanto hay que privatizar. Entonces, aquí hay unas políticas ya mucho más fuertes que atentan con nuestro desarrollo nacional y nuestras políticas públicas de desarrollo como debe ser hacia la sostenibilidad. Entonces, nosotros como Colegio de Biólogos exhortaremos y estaremos prestos al llamado al ministro del Ambiente, que es biólogo, ¿no? Es biólogo también, de aquí egresado a la universidad, para poder tener esta colección. Y eso de que las autoridades vayan a mirar el hecho de ocurrencia de un desastre, déjenlo a los técnicos que hagan la evaluación y ustedes den partidas, la 068, que se active para dar los recursos asignados y pongan a disposición, porque después solo es al final, disculpen que lo voy a decir, es
una opinión muy personal, es solo para la foto, y a veces se ponen en el helicóptero o en la figura de que están apagando algo, amago, que es meramente de figuración, eso, para la foto, cuando lo que realmente deben hacer desde su escenario del Consejo de Ministros, comenzar a activar los servicios y los recursos para que se atienda. Y ahora viene, ¿qué pasa? La gente solo está esperando, discúlpenme, algunos ruegan, rezan, que haya lluvias, o sea, creencias de que con eso nos vamos a salvar. Si bien es cierto, ojalá que se den las lluvias, pero no es porque por un milagro, no una gracia divina, es porque el ser humano tiene que actuar. Y esta desgracia que nos sirva de lección, que tenemos que cambiar nuestro sistema educativo en las partidas, o en las líneas educativas, de que a los chicos desde jardín enseñarles cómo preservar, cómo manejar el fuego, cómo controlar el fuego, cómo prevenir los desastres y cómo tener una cultura de valores, de ser prácticos para la vida y no estar desarrollando otras cosas que no realmente desarrollan la integridad humana y en especial esta cultura de conservación, preservación y uso racional y sostenible de nuestra vida en general. Efectivamente. Doctor Luis Monte, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, miembro de la Comisión Nacional Ambiental del Colegio de Biólogos.